La crisis y la incertidumbre son maestras que miden constantemente el nivel de grandeza que tenemos los seres humanos. Son las dificultades, son las frustraciones, el área donde nos damos cuenta de qué estamos hechos. La educación es la herramienta más potente que tiene la cultura para ir desarrollando talentos y recursos en las generaciones jóvenes. La pandemia y el confinamiento ha sido un examen que ha sacado a flote el estado actual de la educación que les estamos dando a nuestros niños y adolescentes. Y en muchas ocasiones hemos reprobado ese examen. Es por eso que es indispensable que actualmente nos demos cuenta que la crisis y la incertidumbre no son fenómenos puntuales, atribuibles en este caso a la pandemia y el confinamiento. La crisis y la incertidumbre son cíclicas en el ser humano. Y si son situaciones recurrentes, la educación debe considerar en su currículum psicológico esa asignatura dolorosa de cómo enfrentar la crisis y la incertidumbre. Estamos pues en una situación privilegiada. La escuela debe aprender cómo reformar su sistema a fin de que realmente se convierta en escuela para la vida. El estar tan centrados en asignaturas, en objetivos medibles, observables, nos ha hecho miopes y no nos ha permitido observar que hay otros ingredientes en la vida del ser humano que por ser espirituales o casi invisibles, no los tenemos que manejar. Es por eso que es una oportunidad la que tenemos ahora y aprender que las crisis son instructivas, no destructivas. Todo depende qué estamos haciendo para enseñarles a nuestros niños y adolescentes esta asignatura dolorosa, pero necesaria. Desde abril de 2020, con un equipo trabajamos un screening de bienestar emocional. Empezaba la manifestación severa de la pandemia y estábamos confinados. Nos preocupaba saber cómo estaban las herramientas espirituales de los niños y adolescentes preparadas para hacer frente a esta situación que se antojaba ya desde abril del año pasado como algo más largo en el tiempo. Y desarrollamos en la plataforma AbilMind esta herramienta que mide cómo se encuentran los elementos de gestión de las emociones, en qué estado encontramos los aliados del bienestar emocional y cuáles serían esas manifestaciones conductuales dependiendo el nivel logrado en ese screening. Logramos una aplicación masiva en muy poco tiempo. Y ahora quiero presentarles estos resultados para México, donde hasta el 27 de noviembre, cuando hice un corte de la estadística, habíamos encontrado 78,707 respuestas de alumnos desde preescolar hasta la secundaria. En ese screening, en ese test de bienestar emocional, medíamos tres grandes bloques o tres grandes componentes del bienestar emocional. Con frecuencia esta palabra de bienestar es un poco aérea o un poco difícil de definir, sin embargo es lo que entendemos con frecuencia cuando hablamos de felicidad. Es el well-being, el bien ser, el bienestar. El primer bloque que medimos eran las emociones causales
que se generaban a partir de una crisis o de una incertidumbre. Y repito, las crisis y las incertidumbres son cíclicas, aparecen constantemente en nuestra vida y por lo tanto, si son parte esencial de la experiencia humana, hace falta preparar a los niños y adolescentes a hacer frente con dignidad y con respeto. Ahí medimos la gestión que tienen los alumnos del miedo. Luego les presentaré los resultados en esos 4 bloques que hicimos de niños de preescolar, niños de primero a tercero de primaria, niños de cuarto a sexto de primaria y adolescentes de secundaria. El segundo componente de la emoción causal era la gestión de la ira. Cómo reaccionamos cuando algo no sucede como esperamos. El tercer factor es la gestión de la tristeza, el dolor que experimentamos ante un bien perdido o que se va a perder. Y el cuarto elemento es la gestión de la ansiedad, la angustia, el estrés que se deriva cuando el espíritu humano se siente sobrepasado, se siente abrumado. Este es el primer bloque. El segundo se refiere a los factores de protección que hemos desarrollado en los niños. Estos factores de protección son herramientas psicológicas, emocionales que les hemos enseñado y que el niño ha asimilado para hacer frente a las situaciones difíciles de la vida. Una de ellas es el optimismo. ¿Qué tanto nuestros niños saben enfrentar la escasez, la dificultad, la frustración con un espíritu optimista, sabiendo que son más grandes que sus problemas? El segundo factor de protección medido es la autoestima, el autoconcepto que tienen nuestros niños y adolescentes, el aprecio que tienen a sus capacidades y la confianza en sí mismos. Medimos también la motivación intrínseca. ¿Qué tanto los niños y adolescentes tienen motivos personales para enfrentar sobre todo lo que resulta difícil, la rutina, el trabajo, la responsabilidad? Y el cuarto elemento de protección que medimos fue la expresividad emocional. Si los niños y adolescentes tienen la capacidad de verbalizar sus emociones, de construir un relato que les permita gestionar las experiencias que van logrando a lo largo de su vida. Y finalmente, el tercer polo de medición fueron las manifestaciones conductuales, que van a ser la salida que tiene en el niño o adolescente los 2 polos anteriores, tanto la gestión de las emociones como los factores de protección. Y ahí sobre todo nos centramos en 5 manifestaciones. Una, la alteración del sueño. Cuando no se equilibran las gestiones emocionales y no hay suficientes factores de protección, se alteran funciones vitales en el ser humano. Uno de ellos es el sueño, el otro va a ser la alimentación. A veces hay una ansia por comer o se pierde el apetito. Y un tercer factor que nos resultó especialmente interesante fue el abuso de pantallas, que es como la evasión, la salida más concreta a no querer centrarse en sí mismo porque se ve vacío, se ve huérfano de herramientas para poder enfrentar la dificultad. Incorporamos también el aislamiento social. Cuando alguien se aísla para rumiar su dolor y su pena, empieza un proceso autodestructivo que puede terminar en una depresión. Y finalmente, la agresividad o las conductas disruptivas. Chicos que cuando son presa de emociones negativas que no saben gestionar, empiezan a sacarlas con manifestaciones de ira destructiva. Estos 3 polos de medición nos sirvieron para obtener un perfil
de cómo se encuentran nuestros niños y adolescentes en México. Quiero comentarles que este screening de bienestar emocional se aplicó en España y en prácticamente todos los países de América Latina. Sin embargo, lo que les voy a presentar ahora de resultados se refiere a lo que obtuvimos en México. Aquí tienen los resultados. En preescolar, nos salió como uno de los elementos importantes a cuidar. No voy a darles el resultado de todos los factores porque sería muy largo y simplemente me concreto a presentarles aquellos que requieren especial atención. Nos sale que los niños de preescolar tienen al miedo como uno de los focos de atención que tenemos nosotros que atender. El miedo es la emoción quizá más destructiva para el aprendizaje, porque concentra la energía en las partes más primitivas del cerebro orientadas a la supervivencia y quita esa energía a los procesos superiores de pensamiento. El niño no puede aprender cuando está bajo la influencia del miedo y no la sabe gestionar. No le hemos enseñado a gestionar el miedo en esta edad. El segundo factor que salió como necesario de atención fue la alimentación. Quiere decir que el niño en estas situaciones de cierto desequilibrio, lo primero que le afecta es su sentido de alimentación. Empieza el niño a perder el orden en los alimentos y a buscar sustitutos de bienestar psicológico a través de gratificaciones corporales. Es cuando empieza un desajuste en la alimentación. En el caso de primaria, de primero a tercero, encontramos nuevamente el miedo como foco de atención. Sigue apareciendo como una necesidad importante para la familia y para la escuela la atención a la gestión del miedo. Pero encontramos aquí otra necesidad diferente en primero y tercero y es la motivación intrínseca. Ciertamente la escuela y la familia no han sabido cómo desarrollar motivación intrínseca y acude a los elementos más primitivos de motivación que suelen ser el premio o el castigo. Pero eso es o chantaje o soborno, no es motivación intrínseca. En el caso de cuarto a sexto de primaria, el panorama se complica mucho. Encontramos más necesidades de atención a deficiencias en la gestión de la crisis y la incertidumbre. Nuevamente el miedo nos llama la atención como necesidad a cuidar. Además, aquí aparece que los niños de cuarto a sexto no tienen ese aprendizaje a expresar sus emociones de manera adecuada, no encuentran el interlocutor, la escucha generosa, la mirada compasiva ante lo que un niño puede estar viviendo. Alteraciones en el sueño. Los niños de cuarto a sexto en esta medición nos anuncian que si el sueño se altera, se va automáticamente a repercutir en otras áreas del aprendizaje y de la conducta. Y además, la afición a pantallas lúdicas, que es diferente a cuando utilizamos las pantallas, la informática, para trabajo, para aprendizaje. Aquí es el uso o el abuso de pantallas lúdicas. Aparece también como una necesidad el que en secundaria, ya con adolescentes, el miedo vuelve a aparecer y entonces ya parece que es algo cíclico, con lo cual deducimos que la familia y la escuela no le proporcionan a los niños y adolescentes esa percepción de la realidad que vea más que una amenaza, una oportunidad. Aparece también en los adolescentes un problema de motivación.
y además la autoestima baja. Con lo cual vamos viendo que en un panorama de esta naturaleza, los retos educativos son importantes, pero son insoslayables. La escuela es la escuela para la vida y no solamente para atender áreas cognitivas o áreas académicas. Es un reto integral. Es el ser humano que necesita aprender a vivir y enfrentar sobre todo aquellas situaciones más complejas o más difíciles. Este examen sobre esta asignatura importante del bienestar emocional de nuestros niños nos dice que necesitamos repetir, aclarar, iniciar muchos procesos hasta ahora ignorados. El aspecto de las crisis nos ayuda a mejorar. No podemos atribuir a las crisis las causas de nuestros fracasos, porque eso significa que estamos ignorando el talento y el respeto más profundo a nuestra riqueza. Nos detecta la pereza para innovar, para que nuestra escuela y nuestra familia se orienten más a enseñar elementos esenciales para vivir. La crisis es un desafío, y sin desafíos, la vida es una rutina mortal. Si no aprendemos a superar crisis, no tenemos mérito. La familia sobreprotectora está cancelando esta capacidad en los niños y adolescentes para superar las crisis. No solamente hay que esperarlas, hay que propiciarlas para que nos sirva de entrenamiento y que nuestros niños y adolescentes aprendan a obtener el conocimiento de su grandeza interior. Este es el reto derivado de las crisis y la incertidumbre. Y es que a fin de cuentas, la crisis, la incertidumbre es instructiva, no es destructiva.